Tromboembolismo pulmonar es la clase que vamos a ver siguiendo el bloque de neumología. Tromboembolismo pulmonar es una enfermedad o una condición bastante singular, ya que representa de hecho una de las emergencias respiratorias, ya que pone en peligro la vida del paciente cuando se presenta de manera en casos bastante severos o complicados, cuando el tromboembolismo, en este caso el infarto del corazón, se da en de las arterias bastante de gran calibre. Entonces puede comprometer bastante el gasto cardíaco y llevar a la muerte a los pacientes en términos de minutos. Por lo tanto, en muchas veces el tromboembolismo es una emergencia médica, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver acerca de tromboembolismo? Bueno, vamos a ver su asociación, que hay mucha asociación pues con respecto a la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Vamos a ver un poco de la presentación clínica, ¿verdad? Los métodos diagnósticos que tenemos, cuáles podríamos utilizarlos y cuál sería la mejor manera de tratarlos, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, pues entonces empecemos con el tema. Entonces, decíamos que tromboembolismo pulmonar, ¿verdad?, es una emergencia médica. Veamos entonces la asociación con algunos casos clínicos que podamos ver. Una mujer de 32 años de edad, dice aquí, acude a la emergencia por dificultad respiratoria y dolor torácico de tipo pleurítico, ¿verdad? Es decir, que se da más durante la inspiración o que empeora, ¿no? Ella toma contraceptivos orales y no tiene antecedentes patológicos personales de importancia. Está taquicárdica y está taquipneica, ¿verdad? Al examen físico, los pulmones se encuentran ventilados, sin ruidos agregados, ¿verdad? Y en la gasometría arterial observamos que hay una alcalosis, ¿verdad?, respiratoria con una presión arterial de dióxido de carbono de 25, una presión arterial de oxígeno de 70 y una saturación de 93. Ya desde aquí podemos ver en este caso dos cosas muy importantes. Uno es la presentación clínica, ¿verdad?, que es taquipnea más taquicardia, ¿verdad?, que es muy subjetiva. De hecho, vamos a ver más adelante que es uno de los signos más sensible con respecto al tromboembolismo pulmonar. Y otra cosa que nos orienta bastante en este caso es la gasometría, donde se observa, ¿verdad?, la alcalosis respiratoria, pero también una de las características del tromboembolismo es el gradiente alvéolo arterial, ¿verdad? En este caso, suponiendo, ¿verdad?, de que tenemos un oxígeno arterial aproximadamente de 130 por ahí, ¿verdad?, menos 70, entonces tendríamos un gradiente arterial bastante grande, ¿verdad?, más de 30 en este caso. Entonces, para que veamos más adelante que desde la gasometría el gradiente alvéolo arterial nos puede ayudar a determinar si se trata o no de un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Y en este caso también vean, la radiografía de tórax es normal. Entonces, en este caso, ¿no?, tiene factores de riesgo, ¿verdad?, y tiene una presentación clínica bastante característica. Uno es la dificultad respiratoria, que en la mayoría se presenta de manera súbita, y el dolor torácico de tipo pleurítico. Su factor de riesgo en este caso, la toma de anticonceptivos orales, ¿verdad?, que ya se ha asociado, ¿verdad?, a aumento en la coagulabilidad o problemas trombóticos, ¿verdad? De hecho, se han hecho estudios donde también se asocia aumento del riesgo en aquellas mujeres que, aparte de tomar contraceptivo, fuman. El riesgo es doblemente incrementado todavía, ¿verdad? Entonces, veamos algunos conceptos generales de acuerdo al tromboembolismo pulmonar. Uno es que cuando hay trombosis venosa profunda de las venas proximales, ¿verdad?, de las venas bastante proximales cerca de la bifurcación de las ilíacas, en las femorales comunes, cuando indican trombosis de esta área, ¿verdad?, es altamente subjetivo o altamente de que va a desprenderse un coágulo y surgir un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene determinar esto? Pues en los conceptos generales. Bueno, que las trombosis venosa profunda de tipo proximal, vean aquí, se deben de tratar como un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Y con alta sospecha de que estos pacientes requieren una vigilancia
para evitar el deterioro que puedan tener ante esta complicación que es grave, ¿verdad? Vean bien, la trombosis venosa profunda distales, ¿verdad? De los miembros distales, en las partes distales, es menos significativa, ¿verdad? Que la trombosis venosa profunda en áreas proximales de las venas, ¿verdad? Y algo muy importante también son las diferencias en las trombosis venosas de las venas superficiales y profundas. Aquí hablamos de la trombosis venosa profunda porque es la que tiene mayor implicancia clínica con respecto al tromboembolismo pulmonar. Y si es proximal, ¿verdad? Con mucha mayor razón, ¿no? Existen excepciones a la regla, ¿verdad? En el cual también se tienen asociaciones muy altas con respecto al tromboembolismo. Una es la trombosis venosa profunda relacionada al embarazo, ¿verdad? Sabemos que las embarazadas, el hecho del embarazo conlleva a mayor éxtasis y a mayor hipercoagulabilidad, ¿verdad? Entonces el hecho el estado del embarazo es un factor de riesgo, ¿verdad? Para desencadenar trombosis venosa profunda. Y lo otro es la trombosis venosa profunda de miembros superiores, ¿verdad? Esto lo vemos bastante en nuestro medio con los pacientes renales que están en hemodiálisis y deben de utilizar catéteres, ¿verdad? En el cuello, en las yugulares, en las femorales. Entonces, la mayoría que andan en las yugulares por mucho tiempo desencadenan trombosis venosa, ¿verdad? De los miembros superiores. ¿Okay? Hay que tener en cuenta este tipo de pacientes, ¿verdad? También. Otro muy importante que voy a hacer énfasis aquí, como ven aquí, tromboembolismo paradójico. Tromboembolismo paradójico. ¿Qué es el tromboembolismo paradójico? El tromboembolismo paradójico es que haya una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Y esta, ¿verdad? Se vaya hacia el sistema arterial, ¿verdad? Entonces debe de haber alguna situación que lo predisponga, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una explicación más o menos como es eso, ¿eh? Entonces, supongamos, ¿no?, que tenemos el miembros inferiores, y la trombosis venosa profunda, ¿verdad? En este caso, tenemos las venas que se van bifurcando, ¿verdad?, y confluyen en la vena cava inferior, ¿verdad? Esta después va a llegar hacia el corazón. Pero supongamos que tenemos un trombo en esta área de aquí, ¿verdad? Recuerden que por circulación general, esta va a llegar hacia la vena cava, ¿no? Y en este caso, se tiene que dirigir hacia esta área de aquí, el ventrículo derecho, y después hacia las arterias pulmonares, ¿no? Eso es lo que sucede normal en el tromboembolismo pulmonar. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos o cuando hablamos de tromboembolismo paradójico, ¿verdad? Y recordemos que aquí existen ciertas malformaciones congénitas del corazón, como es las comunicaciones o los defectos del septum atrial, ¿verdad? La permeabilidad del foramen oval, en algún momento que este foramen aquí en el periodo embrionario, donde muchas veces puede no cerrarse y dejar comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces, ante estas situaciones, ¿verdad? Ante estas situaciones, entonces se tiene que dar primero un trombo, ¿verdad?, que se localice en la arteria pulmonar. Esto va a desencadenar a incremento en la presión de la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces, cuando se vuelva a desprender en un segundo momento una nueva trombosis venosa profunda y el trombo tenga que viajar, ¿verdad?, y se encuentre que hay aumento de la presión por un tromboembolismo previo de alguna de las arterias pulmonares, entonces en vez de venir hacia el ventrículo derecho, ¿verdad?, el trombo va a pasar hacia el lado izquierdo, hacia la aurícula izquierda, ¿verdad?, después hacia el ventrículo izquierdo y por último hacia la aorta, ¿verdad? Entonces, una vez que viaje la aorta, puede recorrer hacia las carótidas y producir un ataque isquémico transitorio, ¿verdad?, o un evento cerebrovascular. Desde una trombosis venosa profunda a un evento vascular cerebral. Recuerden, ¿por qué paradójico? Porque no es posible que si hay
una funcionalidad o una morfología normal del corazón que pase un trombo hacia la circulación sistémica arterial, ¿verdad? La única manera es que exista un foramen oval o un defecto del septum, ¿ok? Entonces eso es algo importante, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que desde que se haga el diagnóstico de trombosis venosa profunda hay que tener en cuenta que el curso natural de la trombosis es que se desprende el coágulo y se dé el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces, la gran asociación que hay entre tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda a veces nos ayuda incluso a hacer el diagnóstico cuando no logramos captar el trombo en circulación pulmonar, ¿verdad? Lograr captarlo en circulación en las venas de miembros inferiores nos puede afirmar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo, verdad? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Pacientes que han tenido cirugía recientemente, ¿verdad? Especialmente los pacientes de cirugía de ortopedia, ¿verdad? Porque ya sabemos que estos son sometidos a cirugías de cadera, prótesis de cadera, de las rodillas, donde requieren mucho tiempo de encamamiento de inmovilización y entonces estos tienen mayor predisposición por la éstasis, por la inmovilización de producir trombosis venosa profunda con la consiguiente tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? De hecho, por eso dentro de sus guías de tratamiento los ortopedistas utilizan, ¿verdad?, anticoagulantes para prevenir en este caso en los postquirúrgicos de estos pacientes, ¿verdad? Pero sin embargo aún se pongan los anticoagulantes, muchos pacientes logran tener trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Otro es el cáncer, ¿verdad? El cáncer ya se sabe que como tal, la cascada inflamatoria que desencadena el cáncer, ¿verdad? Y existe un estado de hipercoagulabilidad. Entonces nos encontramos que estos pacientes tienen mayor riesgo de tener trombosis venosa profunda con la consiguiente tromboembolismo pulmonar. De hecho es conocido como síndrome de Trousseau, ¿verdad?, aquellos casos que se determinan como trombosis venosa profunda en asociación con un carcinoma o un adenocarcinoma de páncreas, de pulmón, de cualquier otro tipo, le llamamos síndrome de Trousseau, ¿verdad? La inmovilización, en este caso me refiero al síndrome de la clase económica, ya que hacemos énfasis a los vuelos, ¿verdad? En el caso cuando van a viajar de un país a otro, pero en este caso son vuelos prolongados. Y lo que se está establecido es que los vuelos de más de 6 a 8 horas, ¿verdad?, incrementan el riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Por qué decimos de la clase económica, verdad? Pues porque los de primera clase, los asientos se reclinan, pueden acostarse, ¿verdad? Entonces, menos riesgo. De hecho, sí se le conoce como el síndrome de la clase económica, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también, como vamos a ver, que existen, cuando tengamos pacientes como trombosis venosa profunda, tromboembolismo, ¿verdad?, hay que considerar en algunos casos que esto se deba a alguna enfermedad concomitante, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí vean bien, le llamamos trombofilia adquirida a aquellas enfermedades que aumentan el riesgo de producir coágulo, ¿verdad? Trombo en este caso. Y una de ellas es, ¿verdad?, los anticoagulantes lúpicos, ¿verdad? En este caso, asociado al síndrome antifosfolípido o al lupus eritematoso, donde estos pacientes tienen trombosis venosa profunda a repetición y si es en el caso de mujeres asociado a aborto, ¿verdad? De hecho, uno de los criterios para hacer diagnóstico de síndrome antifosfolípido es de haber tenido antecedentes de aborto en más de 2 o 3 ocasiones y trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que ciertas enfermedades incrementan, ¿verdad?, el riesgo trombótico, como es el síndrome antifosfolípido con los anticuerpos, ¿verdad?, anticardiolipina y los anticoagulantes lúpicos, ¿verdad? Que estos anticuerpos, muchos de ellos, los anticoagulantes lúpicos, son altamente procoagulantes y algunos también. En algunos casos existen situaciones en el lupus donde crean anticuerpos, ¿verdad?, contra los factores que van, ¿verdad?, en contra de los factores de la coagulación, como son la proteína C y S. Entonces también se puede crear un estado de hipercoagulabilidad en los casos lúpicos, ¿verdad? Otro, ¿verdad?, es el síndrome nefrótico, los pacientes que están con glomerulopatía, en casos con grandes pérdidas de proteína,
en el síndrome nefrótico se ha visto que hay pérdida mucho de la molécula antitrombina 3. Entonces, esta molécula que va en contra o anticoagulante, ¿verdad? Si está disminuida, que es una de las principales, entonces hay mayor procoagulabilidad, ¿verdad? Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Y ya hablamos como en el caso del uso de los anticonceptivos orales, ¿verdad? Las mujeres con anticonceptivos orales, y si fuman el riesgo es todavía peor. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las trombofilias hereditarias, ¿verdad? De carácter congénito hereditario. Y aquí hay que hablar de dos. Una es el factor, la mutación en el factor 5 Leiden, ¿verdad? Que lo que hace es que al estar mutado el factor 5 Leiden no hace que la proteína C, ¿verdad? Uno de los anticoagulantes, no haga su efecto, ¿verdad? Entonces existe una resistencia, ¿verdad?, a la activación de la proteína C por mutación del factor 5 Leiden, ¿verdad? De hecho, esto es bastante común, aquí quiero hacer énfasis, ¿verdad? Ya que muchos de los casos de trombosis venosa profunda no llegamos al diagnóstico, ¿verdad? O consideramos que pudo haber sido una situación causal, ¿verdad? Que solo sucedió y ya está. Pero la mayoría de las veces está relacionado a trombofilias, ¿verdad?, hereditarias. Y una de las principales son pacientes que tengan un poco de heterocigoto al factor 5 Leiden. De hecho, esa es la principal causa, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta, revisar un poco de esto, ¿verdad? Y de hecho ya aquí en Nicaragua ya tenemos ciertos laboratorios donde se logra medir el factor 5 Leiden, la antitrombina 3 y la proteína C, ¿verdad? Este es un estudio genético para determinar si hay heterocigoto al menos al factor 5 Leiden, que es el mayor número de casos de prevalencia, son heterocigotos del factor, ¿verdad? Y el último, que es el embarazo, ¿verdad? Que estábamos hablando que solo el hecho del embarazo es un estado procoagulante y de éstasis incrementada. Entonces tenemos dos factores de riesgo de la tríada de Virchow que nos incrementan el riesgo de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la presentación clínica del tromboembolismo pulmonar? Uno, vean bien, de los síntomas principales es la disnea, la disnea, pero tiene una característica, de inicio súbito la mayoría. De pronto, ¿verdad?, empiezan a tener disnea que puede ir progresiva, ¿verdad? Cada vez va incrementando. Otros signos y síntomas asociados, ¿verdad?, al tromboembolismo es la edema o la inflamación de las pantorrillas, ¿verdad? Que tenemos dos signos clínicos, signo de Bowman y signo de Orlow, ¿verdad? Que son, uno es el dolor a la palpación en los gastrocnemios, ¿verdad? Palpamos el gastrocnemio y hay dolor. Y el signo de Orlow, que es el dolor en los gastrocnemios o en las pantorrillas al hacer la dorsiflexión del tobillo. Hacemos dorsiflexión y hay dolor en las pantorrillas, ¿verdad? Como vimos el caso, el dolor torácico, que es de tipo pleurítico, ¿verdad?, que se da la inspiración, ¿verdad? Y en algunos casos, ¿verdad?, puede haber hemoptisis, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, que dentro de los criterios que utilizamos para determinar si hay mucho riesgo, la hemoptisis pues representa uno de ellos, un factor de riesgo alto, ¿verdad? Si un paciente se presenta con disnea súbita, dolor y hemoptisis, es muy característico de tromboembolismo pulmonar. Pero vean bien, aquí es algo muy importante, que los signos, ¿verdad?, más sensibles del tromboembolismo pulmonar en casi todos los estudios que se ha visto es taquicardia y taquipnea. En más de un 90% de los pacientes que se le diagnostica tromboembolismo pulmonar, lo que más se encuentra es taquicardia y taquipnea. Taquicardia y taquipnea. Y por otro lado, vean aquí otra vez el uso vamos a usar la tecnología con una aplicación, ¿no?, que son los criterios de Well. Tenemos criterios de Well para trombosis venosa profunda y criterios de Well para tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces utilizamos esta aplicación, seguimos los datos donde nos va a pedir factores de riesgo, síntomas asociados al paciente, si hay inflamación de las pantorrillas, y esto nos va a clasificar al paciente en bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo, ¿verdad? Y según estos tres tipos de clasificación que nos dé, vamos a hacer un manejo de esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con el de bajo riesgo, moderado y alto riesgo? Entonces hay que tener en cuenta los criterios de Well, ¿verdad?, en la aplicación.
Exámenes generales que hay que realizar, ¿verdad? Para primero, lo que nos interesa es la gasometría, ¿no? En la gasometría hablábamos de tres cosas principalmente. Son uno, ¿verdad? Vamos a encontrar hipoxemia, ¿verdad? Hablábamos al inicio el incremento en el gradiente alvéolo arterial, ¿verdad? Que es, ¿verdad? El gradiente alvéolo arterial normalmente lo sacamos muchas veces en la gasometría. Ya nos da la presión alveolar de oxígeno, ¿verdad? Menos la presión arterial de oxígeno, ¿verdad? Y este nos va a dar el gradiente alvéolo arterial. Si hay un gradiente alvéolo arterial mayor, ¿verdad?, de 15, ¿verdad?, a 20, es altamente sugestivo de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Otra de las asociaciones que podemos ver en la gasometría, ¿verdad?, es el incremento de la presión arterial de CO2, ¿verdad?, lo que conlleva a un incremento en el pH, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar alcalosis respiratoria, ¿verdad? Alcalosis respiratoria. Bueno, aquí hay un error. En este caso los pacientes es descenso del CO2 porque están hiperventilando, ¿no? Este es un error. El descenso del CO2 lo que produce alcalosis respiratoria, ¿no? Un error ahí, lo siento, muchachos. Y muchas veces cuando el tromboembolismo se presenta en personas jóvenes, vean bien aquí, entonces muchas veces la gasometría es normal, no vemos nada. La radiografía de tórax, la mayoría de las veces también es un estudio que nos sale normal, ¿verdad? ¿Qué otros datos podemos encontrar? Podemos encontrar a veces derrames pleurales y existen signos bastante subjetivos de tromboembolismo pulmonar que son muy característicos y quiero que los vean, ¿verdad? Uno es el signo de Westermarck, ¿verdad?, o oligoemia, ¿verdad?, y la joroba de Hampton, ¿verdad? Vamos a ver qué es esto. Vean bien, en este caso, por ejemplo, pueden ver cómo en el área del hilio pulmonar, ¿verdad?, aquí se observa el signo de Westermarck, pero a la misma vez, vean en este parénquima pulmonar cómo se ve un poco de más lucidez, ¿verdad? Aquí, esta área de aquí, ¿cómo se ve? A diferencia de esta, ¿verdad?, ese incremento, ¿verdad?, en la lucidez, hiperlucidez, le llamamos oligoemia pulmonar, ¿verdad? Esto es bastante característico del tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Y el otro es la joroba de Hampton, que es este dato, miren que se observa una radiopacidad, normalmente en áreas laterales, ¿verdad?, de la radiografía, podemos ver cómo se observa esta joroba, ¿verdad? Esta joroba en la plaqueta, le llamamos la joroba de Hampton, ¿verdad? Es altamente sospechosa de tromboembolismo pulmonar. Otra cosa en el electrocardiograma que se debe de realizar, ¿verdad? La mayoría, el encuentro más común o que se puede ver en un electrocardiograma con un paciente con tromboembolismo es taquicardia sinusal, ¿verdad? Y aquí hay un error que cometen mucho en algunas pruebas o exámenes y es que creen que es el patrón S1Q3D3, ¿verdad? Aunque puede indicar tromboembolismo pulmonar, no es tan sensible, ¿verdad? Y no se presenta tanto en los pacientes con tromboembolismo. De hecho, el que más se presenta es la taquicardia sinusal, ¿verdad? Entonces, en algún sistemático examen, si sale cuál es el patrón electrocardiográfico más común en los pacientes con tromboembolismo pulmonar, taquicardia sinusal, no es el patrón S1Q3D3, ¿verdad?, que también se puede observar. Ahora tenemos pruebas específicas para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar. En la actualidad, ¿verdad?, uno de los exámenes más sensibles que tenemos y el más útil es la angiotomografía de tórax, ¿verdad? Angiotomografía de tórax. ¿Y por qué es bastante importante? Bueno, tiene alta sensibilidad, ¿verdad?, y especificidad, y nos permite una visualización directa, ¿verdad?, del árbol vascular que está obstruido, ¿verdad? En algunos casos, cuando se presenta disnea súbita, dolor torácico y hay alguna otra sintomatología y pudiese haber otro diagnóstico diferencial, entonces la angiotomografía también es útil en esos casos donde no es tromboembolismo y puede ser otra cosa, ¿verdad? Una neoplasia, ¿verdad?, un absceso, cualquier otro diagnóstico que no sea al final un tromboembolismo, la tomografía también tiene ese plus, ¿verdad? Eso que nos ayuda, ¿verdad? Y por otro lado,
tiene un contra a veces, que también esto depende, ¿verdad?, con el manejo de la tomografía. Puede omitirse pequeños embolismos a vasos periféricos. Aquí me voy a tener un poquito, ya que esto también he revisado que también se asocia pues con la técnica de la toma de tomografía, ¿ya? ¿Verdad? Porque muchas veces debe de haber una sincronización con el uso del medio de contraste y con el inicio de la tomografía, ¿verdad? Entonces depende mucho de la técnica que realice, en este caso el que maneja los tomógrafos, el técnico, y el médico de radiología, ¿verdad? Entonces, importante esto. Entonces la tomografía es el número 1, ¿verdad? El examen que más utilizamos para determinar si hay tromboembolismo pulmonar es la angio-TAC, ¿verdad? Pero tenemos otros estudios, ¿verdad?, que es la gammagrafía, que son los estudios de relación ventilación-perfusión, ¿verdad? Los estudios de relación ventilación-perfusión funcionan en dos tiempos, ¿verdad? Un estudio donde se ve cómo se ventila y después otra parte de cómo está perfundido, ¿verdad?, los pulmones. Y esto nos va a dar, ¿verdad?, el resultado de este estudio nos puede dar de tres maneras: pacientes con alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo, ¿verdad? Los de bajo riesgo, en los cuales puede ser totalmente normal el estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en la gammagrafía? Normalmente lo que se ve es un defecto de perfusión y normal ventilación, ¿verdad? Que es lo obvio, ¿verdad? En los casos que ya hay enfermedad preexistente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad?, hipertensión pulmonar de cualquier otro tipo, entonces la gammagrafía pierde un poquito su sensibilidad, ¿verdad? Y entonces nos puede dar la mayoría de veces un riesgo intermedio, cuando no podría ser, ¿verdad?, podría ser un falso positivo, ¿no? Y eso sí, es algo muy específico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una relación ventilación-perfusión del 0%, ¿verdad?, normal, casi determinamos un 0% de tromboembolismo pulmonar, de hecho. ¿Okay? Y el gold estándar, o el más específico, más sensible para diagnosticar tromboembolismo, es obvio, ¿verdad?, el estudio directo, la angiografía, ¿verdad? Es el gold estándar. Sin embargo, no lo utilizamos porque tiene una mortalidad aproximadamente del 0,5%, ¿verdad? 0,5% dirán, pero que es poquito. Bueno, pues, pero es que si hace miles y miles de tomografía a nivel mundial, ese 0,5 es bastante significativo, ¿verdad? Y poner a personas a mortalidad ante un estudio, ¿verdad?, lo mejor es utilizar lo que menos, ¿verdad?, dañino puede ser, como en este caso la angio-TAC, menos riesgo, ¿verdad?, y que también es bastante sensible, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la angio-TAC, con el más sensible, ¿verdad? Veamos cómo funciona entonces la gammagrafía. Vean bien cómo se da primero un patrón, ¿verdad? Se toman varios imágenes de varias caras, ¿verdad?, de los pulmones en áreas de ventilación, ¿verdad?, y luego se toma una de perfusión, ¿verdad? Y en el de perfusión, ¿okay?, se pueden ver cómo existen áreas donde no hay perfusión, ¿verdad? No hay perfusión, como en esta área de aquí, ¿verdad? Esto es lo que hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar según gammagrafía. Vean bien aquí cómo hay defecto de llenado de perfusión. ¿Okay? En el caso de que alguno de estos estudios, ¿verdad?, la angiografía o la gammagrafía saliese normal o tuviésemos alguna contraindicación, ¿verdad?, tenemos otras pruebas. Una de ellas es el ultrasonido Doppler, ¿verdad?, para buscar trombosis venosa profunda. Es lo que hablaba al inicio. Si no logramos determinar el tromboembolismo pulmonar, el siguiente paso es hacer un ultrasonido Doppler, ¿verdad? Y si encontramos la trombosis venosa profunda, se hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Es decir, si hay un paciente con disnea súbita, dolor, sospechamos tromboembolismo, la angiotomografía está normal, ¿verdad?, podemos hacer una gammagrafía y no tenga un riesgo bajo, ¿verdad?, podemos hacer otras pruebas como un Doppler de miembros inferiores, y si captamos la trombosis venosa, eso nos daría el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Existen otros estudios, ¿verdad?, como es la resonancia y el venograma, ¿verdad? Algo muy importante que se me olvidaba decir es que cuando la gammagrafía se consideraría como el método ideal para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Y la respuesta es el embarazo, ¿verdad? No podemos someter a una mujer al embarazo a una angiotomografía por los riesgos que pueda tener por la radiación. Entonces, en este caso, el estudio
mejor para esta paciente es gammagrafía, ¿verdad? Gammagrafía. Otros estudios que están, ¿verdad?, utilizándose bastante, que nos ayudan, ¿verdad?, son pruebas para ver, que nos sirven para las dos, entre tromboembolismo y trombosis venosa profunda, ¿no? Uno de ellos es el dímero D. ¿Qué es el dímero D? El dímero D es un producto de degradación de la fibrina, ¿verdad? Cuando se dan los depósitos de fibrina para crear el coágulo, ¿verdad? Estos se degradan en moléculas y una de ellas, de esas moléculas, es el dímero D, ¿verdad? Entonces, el dímero D, ¿verdad?, es bastante sensible, pero nos ayuda mucho más que para el diagnóstico, ¿verdad? En sí del diagnóstico, es para descartarlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto al descartarlo, ¿verdad? Que nos sirve más el dímero D cuando está negativo, ¿verdad? Porque es bastante sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que casi la mayoría de los pacientes con tromboembolismo tienen dímero D positivo, ¿verdad? Pero a la misma vez, los pacientes que no tienen tromboembolismo pulmonar, el dímero D está negativo, ¿ah? Entonces nos funciona mejor interpretarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el dímero D se puede ver incrementado por otras situaciones. Ejemplo, si un paciente está hospitalizado, lleva 1 o 2 días donde le han tomado exámenes, se ha pinchado varias veces para la toma de esto, se ha puesto medicamentos, pues eso ya puede hacer un estímulo para elevar el dímero D y nos puede servir como un falso positivo, ¿verdad? O un falso negativo en este caso, que en realidad está elevado, pero no hay tromboembolismo, ¿verdad? Sino que es por otra cosa. Entonces, como existen otras asociaciones que lo puedan elevar, ¿verdad?, nos sirve más, de hecho, para descartarlo entonces. ¿Qué quiere decir? Que un dímero D negativo o normal casi que nos excluye un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Y lo utilizamos principalmente en pacientes con bajo riesgo, ¿verdad? En pacientes con bajo riesgo que tenemos pocos factores de riesgo, una clínica no muy buena, utilizamos el dímero D para que nos oriente, ¿verdad? Ya que en pacientes con alto riesgo, de hecho, lo más recomendable es que ni siquiera hacer el dímero D, sino de un solo a la angiotomografía, ¿verdad? Esto depende de cómo los dividamos con los criterios de Well, como decíamos previamente, ¿verdad? Veamos un poco de los conceptos diagnósticos que hay que tener en cuenta. 1. Cuando llega un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar o con clínica de trombosis venosa profunda, se deben de iniciar anticoagulantes de manera inmediata, ¿oye? De manera inmediata, mientras se completan los estudios, ¿verdad? Ya sea utilizar heparinas de bajo peso molecular, ¿verdad? Cualquiera de las dos, pero inmediatamente que se tiene la alta sospecha, ¿no? Dijimos entonces que el mejor estudio, nos quedamos con la angiotomografía. Si es positiva, en un 100%, confirmamos que hay tromboembolismo pulmonar. Y si la angiotomografía es negativa, ¿verdad?, nos daba que una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que puede haber tromboembolismo de vasos pequeños, ¿verdad?, en áreas periféricas, ¿verdad?, en áreas periféricas. Y en pacientes con bajo riesgo, ¿verdad?, en este caso, si el dímero D es normal, junto con la TAC, descartamos por completo tromboembolismo y debe ser otro diagnóstico, ¿verdad? Ultrasonido normal de miembros inferiores más dímero D normal, descartamos por completo que no hay tromboembolismo. Entonces vean que el dímero D no funciona en pacientes con bajo riesgo y más que todo para descartar el diagnóstico, no para confirmarlo, ¿verdad? Para descartarlo, ¿ok? En pacientes con alto riesgo, si las pruebas son negativas, ¿verdad? En primer lugar dijimos angiotomografía, después dijimos la gammagrafía y por último el angiograma, ¿verdad? Para determinar 100% el diagnóstico. Pero en muchos casos lo que hacemos es tratarlo, ¿verdad? Desde el inicio con la sospecha los tratamos, ¿no? Y dijimos cuando hablamos de la gammagrafía, ¿verdad?, que cuando esta es normal, casi nos ayuda bastante a un 100% a decir que no hay tromboembolismo pulmonar. Ojo que antes de irnos a la angiografía hagamos un ultrasonido Doppler de miembros inferiores. No vaya a ser que nos fuimos a hacer un angiograma con alto riesgo y tenía una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces sería angiotac, gammografía número 2 y ultrasonido Doppler de miembros inferiores antes de hacernos el angiograma, ¿no?
Entonces veamos el caso de mujer de 32 años de edad que acude con a la emergencia por dificultad respiratoria y dolor torácico de tipo pleurítico, toma anticonceptivos orales, no hay antecedentes importantes, taquicardia, taquipneica y a la gasometría, lo que hablamos, ¿verdad? La alcalosis respiratoria con un probable gradiente alvéolo arterial incrementado, ¿verdad? Radiografía de tórax normal. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Verdad? Es lo que acabamos de decir. Una alta sospecha de inmediato. Número 1. Vean bien, muchachos. Pregunta de examen. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer en estos casos? Cuando tenemos la sospecha es iniciar de inmediato heparina, ¿verdad? Heparina de bajo peso molecular y si no hay, heparina no fraccionada, ¿verdad? Heparina no fraccionada. Luego que hemos iniciado, inmediatamente realizar angiotomografía. Si la angiotomografía es normal, ultrasonido Doppler de miembros inferiores. Si el Doppler es normal, realizar angiograma. ¿Por qué excluí aquí la gammagrafía? Bueno, pues porque en nuestro medio todavía no contamos, ¿verdad? Aquí en nuestro medio no tenemos gammagrama que nos ayude. Entonces, si tenemos angiotomografía, ¿verdad? En nuestro medio, el ultrasonido Doppler, ¿verdad? Y el angiograma, ¿verdad? En centro especializado. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un algoritmo más o menos entonces de cómo vamos a actuar. Porque hay dos situaciones muy importantes con respecto al tratamiento, ¿verdad? Entonces, decía que nosotros debemos de clasificar al paciente, ¿verdad? Según factores de riesgo, los riesgos que pueda tener. Y hacíamos los criterios de Wells, ¿verdad? Y esto nos divide en bajo riesgo, riesgo intermedio, ¿verdad? Y riesgo alto, ¿verdad? Riesgo alto. ¿Y qué es lo que se debe hacer normalmente? Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. Si el paciente es de bajo riesgo, hacemos un dímero D. Si el dímero D está normal, ¿verdad? Entonces, no hay tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Si el dímero D está incrementado, ¿verdad? Lo siguiente sería hacer angiotac. Y en los pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto, ¿verdad? Actualmente lo que se recomienda es de un solo realizar angiotomografía, ¿verdad? Angiotomografía. En algunos casos con riesgo intermedio, ¿verdad? También podemos hacer uso del dímero D, pero lo más recomendable es que en esto se vaya de un solo a la angiotomografía, ¿verdad? Si la angiotomografía es positiva, confirmamos el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Y si la angiotomografía es negativa, ¿verdad? Dijimos, siguiente paso, realizar ultrasonido, ¿verdad? Y ahí podemos hacer nuestro abordaje diagnóstico, ¿verdad? Ahora, ¿qué importancia cuando ya tenemos el diagnóstico? Ya hicimos el diagnóstico, ahora nos queda clasificarlo. ¿El paciente está hemodinámicamente estable o está hemodinámicamente inestable? ¿Qué quiere decir eso? Recuerden lo que les dije, como el tromboembolismo perjudica mucho, ¿verdad?, la función miocárdica, estos pueden entrar en shock cardiogénico, ¿verdad?, y caer en hipoperfusión tisular o en estado de choque, ¿verdad? Entonces, aquellos pacientes que estén taquicárdico, ¿verdad?, hipotenso, sudoración con alteración del estado de alerta, lo que está recomendado es trombolítico. En este caso, aquí en nuestro medio tenemos streptokinasa, ¿verdad? Streptokinasa. ¿Qué importancia hay que hablar de la streptokinasa? Recuerden que el uso de streptokinasa en los eventos cerebrovascular, ¿verdad?, y en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿verdad?, depende del tiempo. En el caso del tromboembolismo pulmonar, no importa el tiempo, ¿verdad? Que el paciente con que esté hemodinámicamente inestable, terapia trombolítica inmediatamente, ¿verdad? Es lo que les ayuda para aumentar la supervivencia y disminuir mortalidad. En el otro caso, en los pacientes que están estables, ¿verdad?, no están con la presión baja, no están sudoradas, sudoración, no hay diaforesis, no hay alteración del estado de alerta, ¿verdad?, el tratamiento es
heparina intravenosa, en este caso heparina no fraccionada, ¿verdad? Si hay heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, bemiparina, cualquiera de hecho, utilizarlo por 1 a 2 días, ¿verdad? Después del tercer día, ¿verdad? Utilizamos anticoagulante oral, ¿verdad? Lo vigilamos los primeros 4 a 5 días y después se da de alta con su anticoagulante oral por 6 meses. Por 6 meses, ¿verdad? Y vean aquí que en estos casos muchas veces los podemos tratar como un filtro también de vena cava inferior. Vamos a ver adelante cuáles son los pacientes que se ven beneficiados con un filtro de vena cava inferior, ¿verdad? Y otra cosa, en los pacientes, volvamos aquí, con los que están hemodinámicamente inestables, se le puso el fibrinolítico y si el fibrinolítico no funcionó, ¿verdad? Podemos utilizar, ya aquí es algo quirúrgico, complicado, que la embolectomía pulmonar, ¿verdad? Como última opción. Y el filtro de vena cava para evitar la recidiva, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, tratamiento 1, ¿verdad? Decíamos, iniciar con heparina, ya sea heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Y luego anticoagulantes orales. ¿Cuáles? Los cumarínicos, ¿verdad? El principal que tenemos en nuestro medio, warfarina, ¿verdad? Que este quedaría con el tratamiento, ¿verdad? Definitivo por aproximadamente 6 meses. Aquí dice continuar cumarínico por 6 meses. Antes se determinaba que podía ser mínimo al menos 3 meses, pero actualmente lo ideal es que sean 6 meses. 6 meses, ¿verdad? Aquí me voy a detener un poquito con respecto a las complicaciones, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta con el uso de la warfarina, ¿verdad? Porque recuerden que es un fármaco con un índice terapéutico corto y que tiene muchas interacciones, ¿verdad? Entonces tiene muchas reacciones adversas, ¿eh? La trombocitopenia, que es inducida por la heparina, ¿verdad? Que se da 1 semana o 2 semanas después del uso, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y que pueden comprometer al paciente. Y una reacción adversa muy temida, que es la necrosis cutánea. ¿Y qué es la necrosis cutánea? La necrosis cutánea, ¿verdad? Voy a explicar aquí. Es lo siguiente. Sabemos que esto sucede con la warfarina. Es una reacción adversa de la warfarina. ¿Y qué es lo que sucede? Recuerden que en el hígado se produce el factor 2, ¿verdad? El factor 5, ¿verdad? El 7 también, el 9 y el 10, ¿verdad? Sin embargo, ¿no? Vamos a eliminar el 5, ¿verdad? El 2, 7, 9 y 10, que son dependientes de vitamina K, ¿verdad? Que son dependientes de vitamina K. ¿Y por qué que son dependientes de vitamina K? Bueno, porque estos factores necesitan un proceso que se llama gamma carboxilación, ¿verdad? En bioquímica, gamma carboxilación. Entonces, para que se active, ¿verdad? Tiene que haber una enzima, ¿verdad? En este caso, una enzima que se llama epóxido reductasa, ¿verdad? La epóxido reductasa, ¿verdad? Es la enzima que junto con la vitamina K, ¿verdad? Va a activar todos los factores de la coagulación, los activa. En el caso de la warfarina, ¿verdad? Es un inhibidor de la epóxido reductasa, ¿verdad? Pero recuerden que aparte de los factores de la coagulación, 2, 7, 9 y 10, que dependen de la vitamina K, también está la proteína C y S, ¿verdad? Que son los que van en contra de la coagulación. También la vitamina K actúa en gamma carboxilación para activarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se da warfarina, ¿verdad? Y previamente no se ha dado heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular, lo que sucede es que cada uno de los factores de la coagulación tiene una vida media, ¿verdad? Pero uno de los factores con menor vida media, ¿verdad? Es el factor 7, ¿verdad? Sin embargo, la proteína C es el factor con menos
vida media, ¿verdad? Es decir, es el primer factor que se inhibe. Cuando damos warfarina, lo primero que se disminuye es proteína C. Entonces, como se inhibe primero la proteína C, entonces en el plasma quedan circulando demasiados factores de la coagulación y no hay nadie quien los evite porque estos ya se acabaron previamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un estado de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Y esto se manifiesta con la, ¿verdad?, la trombosis cutánea o la complicación temida, que es la que acabamos de ver, ¿verdad? Que es la necrosis cutánea, ¿verdad? Asociado al uso de warfarina. Acabamos de ver entonces qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a ver cómo se ve. Otro que nos da contraindicaciones con el uso de anticoagulantes, ¿verdad?, es las cirugías recientes, principalmente de los ojos y del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces aquí estos pacientes, ¿verdad?, cuando tenemos estos casos, tienen indicado el filtro de vena cava inferior, ¿verdad? Entre otras medidas que podemos utilizar, como el sistema de compresión venosa intermitente de las piernas, ¿verdad?, para evitarlo, entre otros, ¿no? ¿Cuándo vamos a poner un filtro en la vena cava inferior? ¿Verdad? Aquellos pacientes que están teniendo embolismo recurrente, varios episodios, ¿verdad?, y están tratándose con los nuevos anticoagulantes y tienen warfarina y mantienen un INR, ¿verdad?, en 2 a 3, es decir, que están en rango terapéutico, que están muy bien tratados. Están tratados adecuadamente con doble anticoagulante y aún siguen teniendo tromboembolismo, entonces filtro de vena cava inferior. Aquellos pacientes que tengan disfunción ventricular derecha, ¿verdad?, cor pulmonar, en este caso asociado al tromboembolismo, tienen indicado filtro de vena cava inferior. Y los pacientes que tengan contraindicación del uso de anticoagulantes, ¿verdad?, aquellos que tengan ciertas patologías o la edad de algunos pacientes que tengan contraindicado por el mayor riesgo de hemorragia, entonces filtro de vena cava inferior. ¿Okay? Vean bien, entonces aquí tenemos la necrosis cutánea, ¿verdad?, producida por el uso de warfarina cuando previamente no se ha dado heparina, ¿verdad? Entonces necesitamos que previamente la heparina haya hecho énfasis en los demás factores, ¿verdad?, en el factor D activado, ¿verdad?, la antitrombina 3, entre otros, para que podamos dar warfarina, ¿verdad?, y no pueda suceder esto, ¿verdad?, que es debido a que el primer factor inhibido es la proteína C, entonces quedan demasiados en el plasma factores procoagulantes y se produce coagulación de los vasos sanguíneos de la piel, produciendo esta necrosis cutánea severa, ¿verdad? Otra cosa muy importante, el tromboembolismo relacionado al embarazo, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene aquí, verdad? No warfarina, ¿verdad? Aquí pongo la X de categoría X, ¿verdad?, porque se sabe que es teratogénico. Entonces, en el embarazo, si se diagnostica, ¿verdad?, segundo o tercer trimestre, deben de utilizar de preferencia heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo, ¿verdad? En el caso de los trombolíticos, hablamos que tienen su indicación solo en pacientes inestables, ¿verdad?, que tengan la presión arterial disminuida, taquicardia, sudoración, alteración del estado de alerta, etcétera, ¿verdad? Los trombectomías dijimos también que es el segundo paso después que los trombolíticos, si no nos sirven, ¿verdad?, podemos recurrir a cirugía, ¿verdad? Bastante, con mucho riesgo, pero es lo que nos queda, ¿no? En algunos casos, ¿verdad?, les explicaba que, por ejemplo, algunos posquirúrgicos donde hubo mucho sangrado y tienen alto riesgo de volver a sangrar y no podemos utilizar anticoagulantes, ¿verdad?, para evitar el riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo, usamos el sistema de compresión venosa intermitente que se coloca en las piernas, ¿verdad? Y pacientes especiales, por ejemplo, hablamos desde el inicio, aquellos pacientes que tenían una trombofilia adquirida, por ejemplo, los pacientes con el heterocigoto al factor 5 Leigh, de los pacientes con síndrome antifosfolípido, ¿verdad?, que se diagnostican. Muchas veces estos pacientes deben de recibir anticoagulación de por vida, ¿verdad? Esto está principalmente indicado para la trombofilia,
para las trombofilias de tipo adquiridas, ¿verdad? Y los pacientes que tienen recurrentes trombosis mientras están en coagulación, hablábamos previamente que su indicación principal es el filtro en vena cava inferior, ¿verdad? Veamos este último caso entonces, un paciente masculino de 57 años de edad, ¿verdad? Es traído de emergencia de manera súbita, por disnea súbita quiero decir, severa, ¿verdad? Está taquipnéico, taquicárdico y vean, presión 82/42. Está diaforético con las extremidades frías. La examinación pulmonar es normal, inmediatamente, vean, hicimos bien, iniciar heparinas de bajo peso molecular y se realiza la angioTAC revelando un gran émbolo en la arteria pulmonar, ¿verdad? La pregunta de este caso, ¿qué hacen? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿verdad? Y recuerden que el siguiente paso, como hicimos en el algoritmo, pacientes que están hemodinámicamente inestables, la respuesta aquí sería trombólisis, ¿verdad? Trombólisis. En nuestro medio contamos nada más con streptoquinasa. ¿Ok? Bien, entonces eso era más o menos lo que teníamos para revisar con respecto a tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Uno, con respecto, ¿verdad? Me interesaba la asociación que hay con la trombosis venosa profunda, entonces hay que conocer los signos clínicos de trombosis venosa profunda, ¿verdad? Dos, el diagnóstico de cuáles son los medios más sensibles que podemos utilizar. Tres, ¿verdad? El estadiaje del paciente utilizando las aplicaciones de la tecnología, los criterios de Well, donde nos van a dar pacientes con bajo riesgo, riesgo intermedio y con alto riesgo, que es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, y con respecto al tratamiento, lo que me importaba era, como vimos en este caso, ¿verdad? Que las dos presentaciones clínicas se dividen en dos. Si está inestable o está estable. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, inmediatamente trombolítico. Si no está inestable, con heparinas de bajo peso molecular nada más, un par de días, 3 días, luego el anticoagulante, otros 3-5 días, ver que no hay reacciones adversas y luego a casa a tomar anticoagulantes por aproximadamente 6 meses, ¿verdad? Bueno, muchachos, eso era todo entonces con la clase que teníamos de hoy de tromboembolismo. Espero les haya gustado y dejen en los comentarios preguntas para ver qué tal les pareció. Nos vemos en la siguiente, ¿ok? Bye.